Saludos a todos y todas los que nos están sintonizando aquí desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Somos Tu Verdadera Voz, el podcast. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Soy Kevin Miguel Rivera Medina, segundo vicepresidente de este ilustre colegio, y hoy tengo un panel de lujo para presentarles a ustedes. Realmente esta es la gran bienvenida que le estamos dando a la Semana de la Abogacía puertorriqueña. Y pues sin nada más quisiera presentarles. Tenemos aquí a la licenciada Vivian Godinó Villarón, a nuestra presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Vivian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias, Kevin Miguel, por esta bienvenida que le estás dando, porque estamos hoy para celebrar y dar inicio a la Semana de la Abogacía. Estamos muy contentos con ello. Y también nos acompaña Zoé Negrón. Zoé Negrón, además de que es nuestra copresidenta de la Comisión de Revistas Jurídicas, es decana asociada de Asuntos Académicos de Interderecho, entre muchos otros sombreros, Zoé, que tienes aquí con nosotros trabajando arduamente desde el colegio. Bienvenida, Zoé. Muchas gracias. Trabajando arduamente, pero siempre feliz de hacerlo. Y por último tenemos también a nuestro amigo y compañero Miguel Francisco Marrero, que además de ser director ejecutivo del Instituto de Educación Práctica, preside la Comisión de Tecnología de nuestro colegio y además es delegado por Bayamón en la Junta de Gobierno. Miguel, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes si me están viendo más tarde. Bueno, yo quisiera comenzar este podcast realmente presentándole lo que va a ser la Semana de la Abogacía puertorriqueña en junio. Celebramos esta semana nuestra, donde además de analizar diferentes temas que nos atañen como profesión, desde el colegio siempre estamos además pendientes a proveerle servicio de educación continua, hablar sobre la problemática que tenemos en el país, ayudar a la profesión a realmente construirse cada vez mejor y, ¿por qué no?, desde aquí, desde nuestra casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que, Presidenta, si nos puede hablar un poco de las actividades que vamos a tener ya ahora en la Semana de la Abogacía. Claro que sí. Sabemos que ya estamos desde el 23 hasta el 26 de junio. Vamos a estar en la Semana de la Abogacía. Iniciamos en esta ocasión el martes con lo que es el inicio de los cursos de educación práctica del Instituto de Educación Práctica desde el martes hasta el viernes. Iniciamos con la invitación que siempre se le hace al Departamento de Estado para que haga, ¿verdad?, el inicio de la semana, la proclama, como le llamamos al inicio de la semana, y luego vamos a estar el martes y el miércoles dando unos cursos de educación continua aquí en nuestra sede. El jueves vamos a estar, además de dar los cursos de educación continua, con nuestra acostumbrada Junta Solemne. Y quiero enmarcar y hablar un poco de esta Junta Solemne porque tenemos a una gran invitada, que es a la honorable Maite Oronoz, que es nuestra jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y esa va a ser nuestra oradora invitada. Un verdadero honor poder contar con la jueza presidenta para esta Junta Solemne. Ciertamente es una actividad cargada de emoción, cargada quizás también un poco de un protocolo, pero un protocolo necesario que lo tengamos todos los años, porque además de eso nos hace un llamado a cada uno de nosotros como profesión y como integrantes del colegio, a ver cómo nosotros estamos ayudando a la profesión, a la institución y al país a echar hacia adelante. Y además sé que el viernes entonces tenemos, además de los cursos y algunas otras actividades, me interesa mucho que me hables, Vivian, sobre las actividades que vamos a tener para esta casa abierta. Tenemos una casa remozada que se ha puesto bonita para darle la bienvenida a la abogacía puertorriqueña. Pues es bien importante lo que dices, Kevin, porque esta Semana de la Abogacía se enmarca precisamente en la celebración de cuando se inauguró nuestra sede. 70 años estamos de aniversario cumpliendo nuestra sede, estamos muy contentos. Hemos remozado nuestra casa porque la hemos pintado, la hemos remozado, la hemos puesto muy bonita, hemos cambiado los colores preciosos que tienen ahora. Hemos también cambiado un poco y hecho unas mejoras en lo que son las rejas, etcétera, etcétera. Así que lo que queremos es hacer una casa abierta para que todas las abogadas y abogados de Puerto Rico y de nuestro gremio puedan visitarnos. Así que vamos a tener mesas de nuestras organizaciones internas, como es el Fondo de Fianza Notarial. Vamos a tener al Instituto de Educación Práctica, que también va a estar dando los cursos de educación. Vamos a tener el Instituto del Notariado. Vamos a tener también a pro bono del colegio.
Y también invitamos a abogados y abogadas que sean emprendedores para que puedan tener aquí sus mesas y darles los servicios y los artículos que ellos vendan o los programas que ellos vendan, pues poderlos darlos y presentárselos a nuestro gremio, a nuestros compañeros abogados. Me llegó ese correo electrónico y me encantó la idea de que podamos promover a nuestras compañeras y compañeros que no solamente están desde sus oficinas trabajando, pero además de eso también a veces promueven negocios y realmente son una rueda que está moviendo la economía del país y mucho más en esta situación tan socioeconómica tan difícil Tan que nos difícil. está tocando. Así es, y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Promover también que nuestros compañeros abogados puedan salir hacia adelante y puedan producir, ¿verdad? Y estar, mejorar en su profesión. También vamos, obviamente, a terminar, como siempre, ¿verdad? Hacemos con nuestro cóctel de cierre de la Semana de la Abogacía, donde vamos a tener música en vivo, vamos a tener, obviamente, un coctelito, ¿verdad? Para que podamos disfrutar y confraternizar como hemos hecho en el pasado, así que yo estoy bien contenta por el programa que tenemos. Más adelante me gustaría que Miguel pueda decir qué tipo de cursos vamos a estar presentándole a los compañeros y compañeras para que se animen, para que se inscriban en los cursos y para que puedan estar con nosotros cada uno de estos días, porque los queremos aquí, los estamos esperando con los brazos abiertos y ciertamente queremos disfrutar, porque también, además, ¿verdad?, del trabajo que realizamos diariamente, pues también nos merecemos disfrutar un poco, ¿verdad? Y compartir, volvernos a ver las caras. Pues tú nos dices, Miguel, algunos de los cursos, no tenemos que ser exhaustivos, pero si nos puedes hablar de alguno de los cursos que vamos a estar ofreciendo. Pues sí, como bien mencionó la señora presidenta, comenzamos el martes a las 9 de la mañana después de la proclama. Vamos a estar ofreciendo un seminario notarial basado en el tema de los testamentos, protocolización y adveración de testamentos hológrafos, etcétera. Por la tarde tenemos un seminario sobre la nueva ley de armas y las enmiendas recientes que hemos tenido. Continuamos el miércoles, entonces, tenemos un primer seminario sobre el tema de las corporaciones y la LLC, cuál le debe convenir, ¿verdad?, a las personas que estén interesadas en abrir una estructura jurídica, o a nosotros, ¿verdad?, que tenemos que saber cómo orientar a estos clientes cuando nos hacen este tipo de preguntas, no son tan sencillas. Por la tarde tenemos nuestro seminario sobre la regla 1.19 de competencia tecnológica. Este es uno de los cursos que obviamente está acreditado para el cumplimiento que tenemos todos los abogados y abogadas respecto a las nuevas reglas de conducta profesional. Y entonces el jueves tenemos un nuevo seminario sobre el derecho de visitas de tíos y abuelos. Se va a hacer por la mañana. Ahí aguantamos los cursos, pues tenemos otras actividades que ya mencionó la presidenta. Y el viernes vamos a estar ofreciendo 2 talleres. El primer taller va a ser sobre herramientas digitales y cómo las personas deben, ¿verdad?, esenciales. Entonces, por la tarde, entre medio de la Casa Abierta, vamos a estar ofreciendo un taller sobre préstamos estudiantiles. Este taller es gratuito para todo colegiado y colegiada Bonavera que esté al día. Puede venir aquí, puede registrarse y puede gozar de ese taller gratuito, que es bien importante, particularmente a los abogados y abogadas jóvenes que estamos pasando todo este problema de préstamos y los cambios que han habido recientemente y que nos quitaron el plan de pago, etcétera, etcétera. Así que es bien importante, porque nuestra recurso estrella, que es la licenciada Jessica Mendel Colbert, que saben que yo creo que es la única abogada que está activamente trabajando estos temas. Así que es bien importante, ¿verdad?, que si son colegiados y colegiadas, que se inscriban en ese taller, que es gratuito. Y si no lo son, que se colegien ya. La verdad es que yo estoy contentísimo con este programa que nos están presentando. El colegio se está votando con esta Semana de la Abogacía. Fíjate que no es solamente un programa académico, es un programa también muy práctico. Así que felicidades también al Instituto de Educación Práctica. Y me parece que estamos teniendo diferentes, lo que llamamos targets, aquí en términos de la población que nos compete a nosotros como matrícula. Por un lado, estamos ayudando a que las personas que no necesariamente tengan algunas competencias tecnológicas las puedan adquirir, pero creo que también estamos dando bien duro a atraer a la abogacía joven. Esa abogacía que probablemente de momento sale a la calle a trabajar, a ganarse el pan, pero a la misma vez a enfrentar unas situaciones muy difíciles y tratar de defender los estandartes de nuestra profesión. Eso es, desde la universidad y la academia ha podido ver ya al estudiantado, no solamente el que está ahora mismo,
cursando, sino al que se ha estado graduando, al que ha estado saliendo también a la calle. Tú también saliste a la calle hace no tantos años atrás. Tienes esta experiencia reciente. ¿Cómo está el ambiente en la calle para la abogacía joven? Pues definitivamente, igual que en cualquier otra profesión, hay muchos retos para cualquier persona que esté ejerciendo una profesión por primera vez, incluso cuando no son personas, porque nosotros decimos abogados jóvenes, pero a veces abogados jóvenes son personas que ya son un poquito mayores de edad, pero llevan solamente un poco tiempo en la abogacía. Pero dependiendo siempre del tipo de práctica, el lugar donde están. Hay muchas cosas, no es una población homogénea, ¿verdad? Así que la abogacía joven puede tener un montón de retos en común, pero muchos retos que tal vez son individuales por el tipo de abogado o abogada que son. Pero en espacios como el colegio tenemos las herramientas que ayudan a todo tipo de abogado y abogada joven, porque aquí tenemos programas de mentoría, tenemos consultas, tenemos las comisiones donde pueden entonces conocer personas de los distintos espacios, las distintas áreas de derecho que ellos se interesen practicar. Así que por lo menos aquí tenemos ese, ¿verdad?, enlace con la abogacía joven para permitirles echar hacia adelante. Pero si identificamos cuáles son esos retos que ellos tienen, pues Puerto Rico es una jurisdicción donde, por lo menos en mi experiencia, el referido es la forma más rápida de conseguir clientes. Y cuando no lleva poco tiempo, pues no hay mucha gente que le conozca. Así que las relaciones con abogados mayores es importante, pero a veces no es algo que vemos, no es algo que hacemos, no es algo que nos enseñan a hacer, particularmente en las universidades. Hay cosas que tienen más que ver con el asunto de negocios, si uno quiere estar por su cuenta. Qué bueno que tenemos cursos ahora que nos están permitiendo generar esas estructuras de negocio para que también nosotros podamos beneficiarnos de ellas. Los retos definitivamente sociales y económicos que tienen que ver tanto con los préstamos estudiantiles, que de nuevo, qué bueno que tenemos un curso donde vamos a aprender sobre eso, pero también las condiciones laborales en Puerto Rico en general. O sea, todos esos factores son retos para los abogados y las abogadas jóvenes, pero siempre tengo la paz de que aquí en el colegio estamos haciendo nuestra parte para ayudar a esas personas, igual que a mí me han ayudado a llegar a donde yo estoy, porque sin el colegio yo no sería quien yo soy. Has mencionado una serie de temas que son importantísimos. Yo creo que entre esos tenemos este tema de mentoría. Además de eso, de establecer las redes de trabajo, ese lo que se llama el networking. Cuando la abogada o el abogado joven, incluso no tan joven, llega al colegio, sabe que tiene una red de apoyo, pero además de una red de apoyo, es una red con quien poder compartir desde las preocupaciones y esos retos hasta poder aprender un poco y también transmitir el conocimiento de esas personas que están llegando nuevas al colegio. Hay otro beneficio excelente también de la colegiación y es que las personas que no tengan una oficina propia o que no estén en el área metropolitana, aquí tenemos 2 oficinas que le sirven también a las colegiadas y colegiados. Así que no lo piense 2 veces. Usted sabe lo que es poder tener una oficina en Miramar con toda la tecnología a sus pies, con estacionamiento y con todas las facilidades de este hermoso colegio remozado que ya tiene los 70 años, presidenta. Sí, y es importante saber, ¿verdad? Qué importante es pertenecer a a una abogacía organizada, estar en un gremio. Esa es la importancia del gremio, esa es la importancia de los colegios de abogados en todos los países, en donde tú puedes estar en una organización donde tú vas a tener personas que tienen intereses en común y que se van a ayudar entre sí. Esa es la importancia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, lo ha sido históricamente y aún ahora, aún sin tener una colegiación compulsoria, lamentablemente, pues siempre aquí en este colegio seguimos ayudando a nuestro gremio para que puedan incursionar en esta profesión y podamos darle la mano para que tú puedas salir adelante con la mentoría, con las ayudas y beneficios que te damos en el colegio, como acabas de mencionar, Kevin, y la importancia que es para los abogados que están comenzando en la profesión. Que no necesariamente abogados jóvenes en edad, abogados jóvenes en el sentido de la práctica de la profesión. Y este es el colegio de puertas abiertas para ayudarte. Así que es importante que lo conozcan para que si no estás colegiado, aquí estamos para ayudarte. Y, Colégiate. y con una serie de beneficios adicionales donde tenemos descuentos desde los mismos cursos de educación jurídica continua que se ofrecen desde el Instituto de Educación Práctica del colegio, pero además de eso también un montón de descuentos en diferentes tiendas, lugares de servicio, en el mismo restaurante de aquí de nuestro colegio hay un buen descuento y el restaurante está excelente aquí en Bocado Divino. Y es importante que el colegio se dedique a sus integrantes, que se dedique al gremio,
Pero este colegio tiene además una trayectoria muy importante y que en estos tiempos ciertamente reviste una importancia trascendental. Y es que tiene un compromiso de país, un compromiso de echar hacia adelante toda una sociedad, es a toda la población, muy en especial. Este colegio que comenzó siendo un colegio para las personas que no tenían con qué pagar una representación legal, nosotros le hemos hecho honor a esas personas que fundaron el colegio, siguiendo al lado de las luchas del pueblo. Y cuando eso signifique colaborar con el gobierno para ideas buenas, colaboramos con el gobierno. Y cuando signifique en algún momento tener que enfrentar al gobierno, también lo hemos hecho de una manera, pues con hidalguía, ¿verdad? Con firmeza, pero siempre con respeto. Presidenta, estos momentos que nos ha tocado la profesión estos años, yo he visto cómo la profesión ha sido atacada. He visto cómo, especialmente desde el gobierno federal, a veces se está lacerando ese Estado de Derecho para convertirlo casi en un programa casi de venganza política si uno decide no estar de acuerdo con alguna de las políticas, especialmente pues, las políticas que ha establecido esta administración, y ciertamente pues se nos está haciendo a veces difícil poder estar en muchos flancos a la vez. Estas políticas casi siempre vienen desde el Ejecutivo. Acá en Puerto Rico también hemos tenido una serie de leyes que vulneran derechos de poblaciones. Quizás podemos empezar un poco con las federales. ¿Qué estamos enfrentando a nivel sociopolítico aquí en la profesión? Mira que desde el inicio de la administración de federal, Donald Trump, ¿verdad? Se expresaron con unas órdenes ejecutivas que es en contra de la población migrante, que inmediatamente fueron aplicadas a Puerto Rico. Y lamentablemente en el gobierno de Puerto Rico, pues no se le hizo frente de ninguna manera a estas órdenes ejecutivas, sino que por el contrario han cooperado para que se persiga la comunidad migrante en Puerto Rico. Desde el colegio hemos hecho la denuncia, desde el colegio nos unimos a un frente unido con otras organizaciones para poder hacerle frente a estas órdenes ejecutivas y también para orientar a la población. Desde el colegio también tenemos una comisión, que es la Comisión de Derechos sobre Derechos de Migrantes, también que está dando eh, a- eh, continuamente orientaciones a la comunidad migrante y que aquí también se han dado algunos foros explicando, ¿verdad? Y ayudando a toda esta comunidad y orientando a abogados, porque estas situaciones, estas políticas nos cogieron desprevenidos en la medida en que no tenemos tantos abogados con el conocimiento especializado en los temas de migración. Muchos de nosotros quisiéramos poner y ayudar un poco más, pero hay que adiestrarse, ¿verdad? Hay que tener una preparación específica porque es un área muy especializada de diversos temas. Así que estamos también trabajando para poder adiestrar a compañeros y compañeras abogados para que puedan representar a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Que están en nuestro país y que llevan muchos años en nuestro país y que lamentablemente han sido detenidos de manera insensible por el gobierno federal y por lo que es la ICE, ¿verdad? Y los han arrestado y se los han llevado del país. Y en especial cuando muchas de estas detenciones se hacen de manera racializada. Es la cuestión del perfil de racialización, de además de a qué tú perteneces en términos socioeconómicos, dónde trabajas, qué estás haciendo, cómo te ves, cómo estás vistiendo. La realidad es que lo que se está instituyendo es muy peligroso para toda la población civil. Zoe, sé que has estado trabajando también con este tema de migración y de los derechos de las personas migrantes. ¿Qué nos puedes decir? No, yo en mi carácter personal quiero aclarar eso, yo no soy abogada de inmigración, pero me quito el sombrero a todas las que lo son. Pero quería mencionar que parte del problema que estamos teniendo ahora es que aparte de que hay tan pocos abogados y abogadas que están, como dice la presidenta, especializados en el tema, por la cantidad de cambios que está sufriendo el área de derecho de inmigración, porque estos son órdenes ejecutivas y cambios y cambios y cambios, que es muy importante también que las personas que quieran tener ese adiestramiento se mantengan al día y pedí permiso para hacer un blog que en la Facultad de Derecho, en la Oficina de Educación Jurídica Continua, con la colaboración básicamente completa de la Comisión de Asuntos de Inmigrantes del colegio, estamos ofreciendo una serie de cursos que llamamos el Verano de Inmigración de 2026, que también están disponibles y obviamente hay un descuento para colegiados y colegiadas porque sin las integrantes de esa comisión no tendríamos cursos.
Así que también quería dar la oportunidad a las personas para que conozcan sobre esos cursos. Excelente, pues tenemos ahí entonces una serie de cursos donde también tenemos los beneficios para personas que son colegiadas. Presidenta, no solamente el tema de la migración, hemos visto cómo se ataca la diversidad y cómo incluso se atacan a los propios abogados y abogadas que están defendiendo a las comunidades marginadas. Se ha visto cómo se le hacen incluso campañas en contra a las personas que defienden esos derechos ante el gobierno. Eso a veces incluso previene que algunos otros clientes se acerquen a quienes están defendiendo los derechos civiles, los derechos humanos y los derechos constitucionales, porque dicen, ven acá, yo no me quiero ir con el abogado o con la abogada o con el bufete que está en contra del gobierno, que el gobierno le está dando palos por una y por otra. Así que, ¿cómo estamos enfrentando eso como profesión? Bueno, la realidad es que, por lo menos puedo hablar de lo que estamos haciendo desde nuestro colegio, y es que estamos enfrentando a través de nuestras comisiones, estamos dándole, eh, orientando y estamos a través de las comisiones también trabajando para que los abogados y abogadas puedan tener la valentía, además del conocimiento que tienen para poder enfrentar todas estas políticas que se están implementando. Quisiera traer que no solo son políticas contra quienes defienden, ¿verdad? ¿Verdad? La comunidad migrante y demás. En Puerto Rico se están implementando políticas que son en contra de los derechos humanos, incluso de derechos adquiridos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo se han hecho enmiendas al Código Civil y al Código Penal con respecto a lo que es, ¿verdad? En el Código Civil, en el Código Penal se ha enmendado la definición de lo que es un ser humano en el delito de asesinato, estableciendo que ese ser humano es el concebido desde cualquier etapa de gestación, lo cual puede implicar y tener efectos con el derecho al aborto. Y lo mismo se ha hecho en el Código Civil, que ha habido enmiendas en el Código Civil en donde nos hemos expresado en contra, pero aún así han sido aprobadas estas leyes, en donde se ha establecido que ese concebido no nacido ya tiene personalidad jurídica en cualquier etapa de gestación. Eso trastoca toda la estabilidad de lo que es un Código Civil que fue muy bien evaluado, que fue por años trabajado antes de haberse aprobado en Puerto Rico. Y desde el colegio hemos levantado la voz contra estas enmiendas, pero lamentablemente el gobierno de Puerto Rico y en la legislatura han aprobado estas leyes incluso por descargue, sin siquiera vistas públicas. Así que es lo que está ocurriendo. El Estado de Derecho en Puerto Rico está cambiando, está alterándose y tenemos un gobierno que está incidiendo en ello. Y ciertamente esos ataques a todo lo que parezca equidad y justicia como realmente se conocía, uno estaba acostumbrado a que la equidad y la justicia fueran avanzando y de momento está presente aquí en lo que hemos visto que es un retroceso a estos derechos. Creo que nos ha impactado como profesión, nos ha impactado como pueblo, nos ha impactado como institución, pero hemos sabido mantenernos firmes. Y eso no significa que vamos a estar siempre en contra del gobierno. El gobierno también ha hecho algunas propuestas y yo he visto la cantidad de memorandos que de este colegio han salido donde apoyamos legislación que se está aprobando por el gobierno cuando entendemos que la legislación es buena, que es razonable, que nos ayuda como país, que nos ayuda también como profesión. Así que qué chévere que pueden contar con el colegio, probablemente en muchas ocasiones a diferencia de otras De otras organizaciones. Qué bueno que pueden contar con el colegio tanto para apoyarle como también pueden contar con el colegio para hacerle frente cuando sea necesario. Y es importante resaltar que aun cuando a veces tenemos oposición a algún proyecto de ley, siempre hacemos recomendaciones. Y esas son recomendaciones que en muchas ocasiones se incluyen y se hacen enmiendas a la ley. Aun cuando, ¿verdad? Quizás de fondo no podamos estar de acuerdo, pero como conocemos que es altamente probable que ese proyecto de ley va a convertirse en una ley, pues es importante entonces que nuestras comisiones, como lo hacen recomendaciones específicas para que se puedan hacer unas enmiendas y que eso que se vaya eventualmente a aprobar, pues sea lo menos, que afecte lo menos posible a nuestra gente, a nuestra ciudadanía. Y eso lo valoran en la legislatura porque así nos los han expresado. Presidenta, además de los temas sociales que ciertamente se están tocando en la legislación, otras medidas que afectan estructuralmente pues, el poder con el que trabajamos, que es el poder judicial. Básicamente son unas nuevas enmiendas
así una nueva ley de la judicatura que se está presentando. No es una nueva ley de la judicatura, ¿verdad? Pero ciertamente hay unos cambios estructurales que son sustanciales. ¿Nos puede hablar un poco sobre los cambios que se están proponiendo? ¿Cuál ha sido la posición del colegio? Pues recientemente como se presentó un proyecto que es para eliminar la ley de la judicatura del año 2003 y sustituirla por una ley nueva que a nuestro juicio, y así lo hemos expresado, es contrario a la Constitución y a los que dispone específicamente el Poder Judicial y cuáles son los poderes que tiene quien ocupe la presidencia del Tribunal Supremo y el componente. Porque quien ocupa la presidencia, y en este caso es la jueza presidenta del Tribunal Supremo, tiene el poder para reglamentar y la administración quien implementa esa administración le toca al Pleno del Tribunal. Pero hay unos asuntos bien específicos que los tiene la jueza presidenta. Y así lo hemos expresado y lo traímos, ¿verdad?, en una vista pública en donde se presentó. Aquí nosotros creamos primero una comisión específica para que pudiéramos trabajar en cuanto a ese proyecto de ley, hacer un análisis y presentarle nuestra posición, que es en efecto la misma posición que asumió la Oficina de Administración de Tribunales. Estuvimos en la misma fecha en esa vista pública. Y es importante que digamos que para que haya una reforma judicial, ¿verdad?, de nuestro aparato judicial, como se hizo en el 2003, no se puede hacer de momento, no se puede hacer desde la legislatura. Para el año 2003 hubo una comisión que estuvo trabajándose desde el propio Tribunal Supremo, desde la propia rama judicial, donde se escucharon diversas voces, incluyendo voces de la ciudadanía, antes de que se implementara una ley de la judicatura. En esta ocasión, nada de eso ha ocurrido. De hecho, poco se escuchó, ¿verdad? Pocas vistas se celebraron. Aquí se celebraron muy pocas vistas. Entiendo que en la legislatura fueron 2 días de vista. Probablemente se había alegado, ¿verdad? Y se había dicho que iban a ir a las regiones judiciales y yo no recuerdo, solamente escuché que iban a ir a la región de Ponce. No estoy segura si se hizo, pero lo cierto es que no es una reforma judicial evaluada como debe ocurrir. Así que en lo que entendemos que no hay una necesidad de que se haga una reforma judicial, a menos que haya otras motivaciones que no sean necesariamente judiciales, sino motivaciones políticas, motivaciones del poder dentro del Tribunal Supremo, y así lo hemos manifestado y denunciado. Sí, por lo menos que yo recuerde, desde el gremio y desde los tribunales no se ha hecho ningún tipo de reclamo sobre ese tipo de cambio. Y sabemos que hay muchas cosas que pueden cambiar y que deben cambiar. A mí me preocupa, además, dentro de esta reforma que está planificando también y se está proponiendo, me preocupa también la eliminación de la figura del juez o jueza municipal, que muchas veces es la primera persona con quien puede tener contacto la ciudadanía de manera directa. Esa cuestión del acceso a la justicia, ese primer acceso que puede tener una persona a la justicia, podría verse mancillada. Definitivamente podría haberse mancillado y, como has dicho, el acceso a la justicia está en los tribunales municipales. Ahí se ve, es la primera cara que tiene una persona cuando tiene una situación o una controversia, incluso controversias de derechos sumarias, cuando hay una situación de un arresto, donde va al tribunal municipal. Entonces, en esta ley, además de que eliminan lo que son los tribunales municipales, hay un cambio de esos jueces que ya están como jueces municipales para que entonces sean jueces del tribunal de primera instancia, pero sin que haya un proceso para ese cambio. Así que de la noche a la mañana, Más si se allá de aprueba atornillar, ¿hay algo positivo en eso? no solo no es positivo, sino que podría ocurrir una situación en donde de momento tengamos jueces a los cuales se le haya vencido su término como jueces municipales y no puedes entonces formar parte del tribunal. O sea, no puedes hasta que no determine el Senado, ¿verdad?, te confirme como juez, pues podríamos quedarnos sin jueces en esa etapa. Terrible, la No verdad. sé si me explico. O sea, podríamos Por quedarnos sin el jueces en el desfase. proceso del desfase, porque no hay un proceso de transición. No lo hay, no lo tiene la ley. Bueno, pues ya vemos cómo el colegio ha estado pendiente a la legislación que se está presentando. Estamos pendientes no solamente porque nos afecta como gremio, es que nos afecta también como país. Le afecta a la ciudadanía, afecta a estos principios que son los principios que defendemos del acceso a la justicia. Yo quisiera regresar un poco también al gremio. Y el gremio está enfrentando una serie de transformaciones que la verdad están corriendo a veces mucho más rápidas de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y quiero hablar un poco sobre los retos tecnológicos. Miguel,
tú eres un gurú en el tema aquí, y ciertamente esto no tiene que ver no solamente con la abogacía joven, que probablemente esté más acostumbrada, pero no necesariamente Eso lo es esté. cierto. Y tampoco tiene que ver con los retos que pueden tener los que ya llevamos más años de experimentados, pero ciertamente nos está cambiando la tecnología de una manera muy rápida. Te sorprendería la cantidad de personas, ¿verdad? Experimentadas, como tú le pones, que son mucho más tecnológicos que otras personas que tienen menos tiempo en la profesión. No es una cuestión, en verdad, como mucha gente lo piensa de edad, simplemente es pues, una cuestión de estilo. Hemos visto cómo el Poder Judicial cada vez avanza diferentes, ¿verdad? Incorpora diferentes tecnologías y modifica muchos de los procesos que hemos estado trabajando, ¿verdad? Que como trabajábamos anteriormente, antes se radicaba en papel, ya no se radica en papel. Ahora ya tenemos un tribunal de apelaciones completamente digital. A la misma vez, pues, eso permite un acceso a gran cantidad de información que antes no teníamos, o mucho más fácil para los abogados y abogadas, inclusive para el público general, con la incorporación de lo que se conoce como SUMAC municipal, no, así le digo yo, pero hay que mucha información que tanto, ¿verdad?, las personas pueden conseguir a diferencia de en otros momentos. Ahora bien, el gap. Ahí eso es lo que estamos trabajando. Nosotros en la Comisión de Tecnología hemos dado un montón de talleres sobre esto. Sobre el uso de Sumac para los que están empezando, uso de Sumac para los que no tienen tanto conocimiento, digitalización de documentos, oficinas legales virtuales, etcétera, etcétera. Transcripciones utilizando inteligencia artificial, inclusive la misma inteligencia artificial, y cómo ha impactado, ¿verdad?, nuestra práctica al día a día. Pues ya aproximadamente el 60 y tanto por ciento de los abogados y abogadas en Puerto Rico utilizan algo de inteligencia artificial para su día a día, sin contar que, por ejemplo, el celular es básicamente inteligencia artificial también, así que yo diría que es el 100%, pero en efecto, hay mucha utilización de la inteligencia artificial y eso crea muchos retos, hay muchas ventajas y muchos retos, eso es cierto. Y ciertamente tenemos algunas aplicaciones que pueden ser gratuitas, pero tenemos otras que pueden ser más dirigidas a nuestra profesión y que pueden ser muy costosas también. ¿Cómo estamos trabajando entonces con esa diferencia también entre lo que son estas aplicaciones más generales, que no necesariamente sean tan confiables como otras? ¿Cómo es esa cuestión de los costos, la confiabilidad que podemos tener en la Claro que sí. inteligencia artificial? Como decían, como dicen por ahí, si es gratuita, ten mucho ojo. Y la realidad, por ejemplo, estamos utilizando herramientas, Eso sonó a lo barato sale caro. literal, es lo mismo. Por ejemplo, estamos utilizando herramientas como ChatGPT, Perplexity, ahora Claude, que tienen una modalidad que es gratuita, con mucho menos protecciones, tanto para datos, ¿verdad?, datos confidenciales, como del acceso a la información, que si tal vez estás pagando un premium de $20, que es el próximo tier ¿verdad?, de la herramienta. Así que es bien importante saber que si vas a utilizar este tipo de ¿verdad?, este tipo de herramientas de inteligencia artificial, tienes que estar pendiente y verificar, ¿verdad?, qué tipo de suscripción es la que tienes, particularmente para proteger información confidencial del cliente. Eso es bien importante. Y además de eso, entonces también hay otro tipo de herramientas ya de algunas otras empresas que se dedican mucho más al ámbito legal. Estas costosas, accesibles. Bueno, ese tipo de herramientas, estamos hablando probablemente de bases de datos reconocidas como MicroJuris, Westlaw, etcétera, etcétera, y Lexis ya han incorporado herramientas de inteligencia artificial en sus productos. Esto lo que hace es probablemente que ¿verdad?, las colecciones tienden a ser un poco más caras. Eh, Ahí entonces habría un problema porque no, por ejemplo, no todo el solo practitioner, un abogado joven empezando, puede pagar una suscripción a alguno de estos productos porque pues no le es costo efectivo, por la carga de trabajo que tiene o todavía está en el periodo de buscar clientes o no. Eh, lo importante, porque estas herramientas han traído algunas cosas buenas, ¿verdad? La práctica legal, son un poquito más centralizadas, pues el acceso de información puede ser un poco más seguro, pero siempre es importante que, sin importar qué tipo de herramienta de inteligencia artificial tú estés utilizando, la obligación número uno es, obviamente, protección de información confidencial de clientes para que no violemos las nuevas reglas de conducta profesional.
Y lo segundo, y bien importante, el deber de tú verificar todas las fuentes que te está proveyendo la herramienta si la estás utilizando para investigación legal. Eso es muy importante, especialmente sobre el tema ético. Hemos tenido ya varios casos donde las cogidas de cuello a compañeros y Los compañeros de la podcasts. profesión son serias y de hecho merecidas en el sentido de que se, se está, in- se está induciendo incluso error al tribunal y a las compañeras y compañeros también que puedan estar en otros lados del caso o en un mismo lado de la ecuación del caso. Así que ciertamente tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos utilizando estas herramientas, Presidenta. Sí, quiero realzar, ¿verdad? Algo que ha dicho Miguel, y es que dentro del colegio nosotros ahora mismo estamos a la vanguardia de lo que es todo este tema tecnológico y de los avances tecnológicos y de lo que es la inteligencia artificial. Yo acabo de venir de dos congresos, primero el Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados que se celebró en Madrid y más recientemente de la Federación Interamericana de Abogados y Abogadas. Y en ambos congresos el tema de la inteligencia artificial y de los desarrollos tecnológicos fueron principalísimos. Y puedo decir que es una preocupación que está en todos los países, obviamente, y en este caso los países de nuestra América, y que pude traer información de lo que hacemos en nuestro colegio en ambos congresos, porque en efecto estamos a la vanguardia. Y las mismas preocupaciones sobre la presentación de la evidencia, autenticación, ¿verdad? Admisibilidad de evidencia, los deepfakes, todo eso fueron temas que se desarrollaron y cómo puede impactar, ¿verdad? Los derechos de las personas, cómo se está impactando el Estado de Derecho en cada país, ¿verdad? Por los avances tecnológicos y las implicaciones y los retos que tienen, y que es algo que vino para llegar, perdón, que llegó para quedarse, y que pues que tenemos que atenderlo. Y como ya en Puerto Rico, nosotros incluso en las reglas de conducta profesional lo tenemos incluido, lo que no ha ocurrido en otros países. Así que nosotros, vuelvo y digo, estamos a la vanguardia y nuestro colegio también dándole a nuestros abogados toda esa información que es tan importante y que yo sé que la Comisión de Tecnología, en conjunto con la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, continuamente están ofreciendo foros y talleres del tema. Licenciada Negrón, ¿cómo está afectando todo esto del IA, la inteligencia artificial, a la academia? Pues, yo siempre pienso que es sumamente importante distinguir el efecto que está teniendo la inteligencia artificial, el beneficio pues, lo opuesto del beneficio, y lo malo, y las consecuencias negativas de la inteligencia artificial en la práctica versus en la academia. En la práctica, en teoría, tenemos un grupo de personas que están adiestrados a pensar como una persona que ejerce la abogacía, una persona que sabe cómo investigar, cómo validar un caso, cómo generar un argumento, cómo identificar las figuras de derecho clave. Y esas personas, cuando entramos a esta área de inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, lo único que necesitan es el curso que van a dar Miguel y Manolo Quiriquini en la Semana del Abogado, de la abogacía, disculpen, porque ahí le van a dar las herramientas tecnológicas para cumplir con lo que ya llevan haciendo desde siempre. En la academia, el problema mayor que entiendo que tenemos es que los estudiantes se creen que ellos tienen las suficientes destrezas para discernir entre una alucinación, por ejemplo, y un caso de verdad. Y la realidad es que hasta que no pasen por los procesos que pasamos de aprender a investigar, de aprender a identificar controversias, de aprender a identificar doctrinas, de saber qué área del derecho le pertenece y qué figura, sin tener ese trasfondo, esas estrategias, esas destrezas, no tienen la capacidad de discernir si la inteligencia artificial les está haciendo bien o les está haciendo mal. Y por lo menos ¿verdad? En la Facultad de Derecho, que es de donde yo puedo hablar, estamos siempre tomando prestada disculpa, de la Interamericana, siempre estamos cogiendo prestado a los compañeros de la Comisión de Tecnología, tanto para los estudiantes como para los abogados y abogadas que pasan por nuestras puertas, para poder entonces que se beneficien de ese adiestramiento de igual manera. El compañero Miguel aquí ha hecho, yo no sé ni cuántos cursos, él y otros compañeros de la comisión también, para ayudarnos entonces a nosotros, para que los estudiantes entiendan, y esto es una frase que dijo el compañero Martínez Fiovanetti, que para los estudiantes es importante poder nosotros enseñarles cómo usarla y cómo no usarla. Claro. Y entonces eso es lo que por lo menos desde la facultad tratamos de hacer, y yo sé que no lo podríamos hacer sin el apoyo de los compañeros de aquí del colegio.
Así que eso es lo que yo veo en la universidad. Un reto Queremos definitivamente. que ellos sepan usarlas porque si no, entran a la profesión de una manera de desventaja. Pero tienen que saber que no la pueden usar para aprender a ser abogados y abogadas, sino para fast track it cuando ya están en la profesión. Y eso incluye también la importancia del desarrollo de las capacidades de análisis, un análisis propio. No podemos depender de ninguna de estas herramientas para hacer o para sustituir nuestro análisis y obviamente el pensamiento crítico. Correcto. Pensamiento crítico, poder diferenciar entre un caso y otro. No se lo dejen a la máquina, no se lo dejen no se lo dejen a la inteligencia artificial. Ese es su caso. Quien va a presentar el caso, a quien se contrató, no fue el programa de IA. Se ha contratado a usted o a la oficina con quien está trabajando. Así que haga ese trabajo y vamos a ganarnos ese pan nuestro de cada día de manera responsable, de manera seria, competente, como debemos hacerlo. Y eso pues nos ha traído al tema de la ética. Y este año también hemos tenido entonces los cambios a las reglas de ética profesional. Miguel, si puedes comenzar a decirnos quizás algunos de esos cambios. Hemos visto desde cambios a cómo podemos funcionar como bufete, de hecho, nosotros estamos acostumbrados a que solamente abogados y abogadas eran los que podían ser dueños de un bufete y ahora de momento personas externas pueden ser dueños de bufete. ¿Se puede vender o no se puede vender una oficina? Bueno, hay muchas, bueno, como saben, pues el año pasado se aprobaron las nuevas reglas de conducta profesional y son bien extensas, tienen un sinnúmero de comentarios también, cosa que no tenían anteriormente. Respecto a lo que menciona, hay dos tipos de situaciones distintas, está entre tú vender tu práctica o tal vez tu caseload, como si fuese a decir en inglés, que eso pues hay una sección de las nuevas reglas que lo dispone y que dice cómo lo debes hacer. Y entonces está la segunda, donde, ¿verdad? Que es un poquito más controversial, que es que se abre la puerta a que personas, vamos a decir, personas jurídicas o otro tipo, ¿verdad? Personas no licenciadas, ¿verdad? No abogadas licenciadas, puedan tomar control, ¿verdad? Tomar una participación de X bufete o X oficina legal. Eso está todavía ¿verdad? Mucha discusión. Y parte de eso también tiene que ver primero, que no puede haber una mayoría en manos de esas personas, lo primero. Segundo, nunca se puede sustituir en lo que es el criterio de las abogadas y los abogados por el criterio de una persona que podrá ser inversionista, pero que no tiene obviamente el conocimiento. Eso Eh, está por ver, y, de y- verdad. y además, claro, si una persona le pone chavo, entendemos que probablemente ponga también algún tipo de interés adicional. Y claro está, esto también es por un tiempo definido para ver cómo se va desarrollando. No es una regla escrita en pie de la presidenta. Es importante que conozcan que la comisión que estuvo trabajando con estas reglas, la recomendación fue en contra de esa regla. O sea, no hubo ninguna de las personas que estuvieron en esa comisión, que ahora es la comisión permanente, que está en el Tribunal Supremo, que diera el aval a esa regla y aún así se aprobó. Y lo han dicho en diversos seminarios nuestros, lo ha dicho el licenciado Manuel Quiliquini, que forma parte de la comisión permanente, que está adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde no hubo ningún acuerdo, todo lo contrario, no se recomendó que se aprobara esa regla. Pues sabemos que hay unas reglas modelos de la American Bar Association. No necesariamente tenemos siempre que estar adoptando todo lo que venga de afuera. A veces nosotros también tenemos nuestra propia idiosincrasia de cómo trabajar aquí el derecho. Sabemos que tenemos también unos principios de acceso a la justicia, unos principios de equidad, de que esto vaya pues de manera ágil, pero a la misma vez que le sirva a la gente. Así que, Zoe, en cuanto a la ética, Yo quiero aprovechar y recordarle a todas las personas que nos estén escuchando que estas reglas vinieron con un nuevo requisito. Las personas tienen que cumplir 6 créditos de las nuevas reglas de conducta profesional que vencen el 31 de diciembre de 2026, que no es solamente tomar el curso, que tienen que enviar una certificación al programa de educación continua del Tribunal Supremo y que aprovechen también los cursos que hay en la Semana del Abogado, que son acreditables para los créditos de ética bajo las nuevas reglas de conducta profesional. Pero también quería decir, y es algo que el compañero Manuel Quiliquini dice mucho, 6 créditos es lo que se requiere, no es suficiente. Ustedes han hablado Otra aquí cosa. de 2 reglas, yo creo. La regla de
competencia de diligencia tecnológica y las reglas sobre la participación de personas no abogadas en los bufetes. Pero eso estamos hablando de un documento así que antes eran unos cánones que eran así. Así que es importante que esos cursos se aprovechen también. Antes podíamos dejar los cánones en la mesita de noche y nos los podíamos aprender bastante rápido. Los Ya podíamos meter en el bolsillo. la cosa ha cambiado. Así que vamos a aprovechar los cursos que nos da el Instituto de Educación Práctica. Hay cursos en la Semana de la Abogacía, aprovéchelo. Va a haber cursos todavía tanto presenciales como también en línea. Aproveche los cursos on demand a su propio ritmo. Tiene descuento si usted es colegiada o colegiado, así que no hay excusa para no cumplir, para no estar enterados y enteradas de lo que está sucediendo. Yo creo que hemos tocado diferentes temas en el podcast de hoy. Es la bienvenida a nuestra semana. Lo hacemos con alegría, pero lo hacemos también con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad de esta institución que está para el servicio de nuestro gremio, para el servicio de la abogacía, el servicio de la justicia y el servicio del país. Así que gracias, presidenta, gracias, Zoe, gracias, Miguel. Gracias. Ha sido para mí un placer y ya nos vemos en la próxima, en este podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Somos tu verdadera voz.